Hoy vas a conocer la historia de un rey que era más que un hombre. Era un monumento viviente de orgullo, tradición y poder. Og, el último de los gigantes de Basán, creía ser invencible. Pero ¿qué sucede cuando incluso los titanes deben inclinarse ante el Dios invisible? Si buscas historias bíblicas que revelen verdades profundas, espirituales y transformadoras, suscríbete ahora al canal. Porque hoy no solo vas a presenciar una caída, vas a contemplar la mano invisible que derriba hasta a los más altos. Cuando el sol se alzó sobre las colinas escarpadas de Basán, el frío del amanecer aún se aferraba a las murallas de la ciudad de Edrei. Og, el rey gigante, ya estaba despierto. Sus pasos resonaban sobre las piedras del palacio mientras caminaba solo, envuelto en una capa de piel negra. Su cuerpo, forjado por batallas y por el rigor de las montañas, era un recuerdo viviente de la era de los Refaim. A lo lejos, los vientos soplaban desde el monte Hermón, donde había nacido, y en cada ráfaga, Og oía los ecos del pasado, la voz de su padre diciéndole que jamás podría caer. Desde joven, Og fue moldeado para gobernar. Sus puños habían aplastado enemigos y sus manos habían levantado fortalezas con piedras que ningún hombre común podría mover. No necesitaba alianzas. Su presencia era el tratado. Su cama de hierro, de casi 4 metros de largo, no era solo un lugar de descanso, sino un trono destinado a recordar a todos que él era más que un rey. Era una leyenda viva, pero esa mañana, al observar el horizonte, Og no veía gloria, veía polvo. Un pueblo extraño se acercaba. No había murallas que los detuvieran, solo fe. Og convocó a su consejo de guerra al atardecer. Hombres enormes, con cicatrices de antiguas batallas, se alinearon en el gran salón de piedra volcánica. Las antorchas titilaban bajo el viento que entraba por las ventanas abiertas, y aún los veteranos más feroces parecían inquietos. «No son como los amorreos ni como los hititas», murmuró uno de los capitanes. «No luchan por tierras ni por oro, marchan por un Dios que nadie ve». Og acalló el murmullo con un gesto. Sus ojos, profundos como abismos, no mostraban miedo, pero algo nuevo los invadía, incertidumbre. En la soledad de sus aposentos, Og volvió a contemplar su cama de hierro. Se sentó al borde y pasó los dedos sobre los relieves que contaban su ascenso. Allí estaban esculpidas escenas de gloria, la caída de enemigos, el alzamiento de murallas, la reverencia de pueblos conquistados. Pero por primera vez, aquellas imágenes le parecieron lejanas, como reliquias de un mundo que ya no respondía a sus órdenes. Mientras la noche avanzaba, Og sentía que el peso de su propia leyenda comenzaba a aplastarlo. La cama que simbolizaba su fuerza ahora parecía una tumba esperando su último suspiro. En el campamento israelita, la atmósfera era distinta. No había lanzas de hierro, ni murallas de piedra, solo tiendas simples, extendidas bajo las estrellas. Pero en el centro de aquel pueblo ardía una llama invisible. Josué, el sucesor de Moisés, caminaba en silencio entre el pueblo, observando a cada hombre, cada mujer, cada niño. No tenía la altura de Og, ni el peso de una armadura, pero en sus ojos había algo que ningún rey podía forjar: convicción divina. Sabía que aquella batalla no se ganaría con fuerza, sino con obediencia. Y ya había aprendido: donde Dios va al frente, ningún gigante permanece en pie. Cuando amaneció, Og subió a la torre más alta de Edrei. El valle, ante sus ojos, estaba cubierto de polvo. Una multitud avanzaba lentamente, como si no tuvieran prisa, como si supieran que el tiempo jugaba a su favor. Og sintió algo que jamás admitiría: miedo, pero no miedo a perder, sino miedo a ser olvidado. El último de los Refaim no solo quería vencer, quería permanecer, quería probar que su linaje era eterno, pero ante él venía un pueblo que cargaba con otra eternidad, una que no necesitaba hierro, sino fe.
Og ordenó que los tambores de guerra resonaran por todo el reino. Sus soldados, también gigantes, emergieron de las cavernas, fortalezas y colinas de Basán. Cada uno de ellos era una muralla de músculos y furia, portando armas que parecían forjadas para dioses antiguos. Las puertas de Edrei se abrieron como rugidos, y el ejército de los Refaim descendió al valle con pasos que hacían temblar la tierra. Era una visión aterradora. Colosos armados, entrenados para matar, con ojos fijos en la destrucción de aquel pueblo que osaba cruzar sus fronteras. Og marchaba al frente, más alto que todos, su mirada llameante de orgullo y ancestralidad. Pero los israelitas no retrocedieron, ningún escudo se alzó, ninguna flecha fue lanzada. Marcharon en silencio, con el arca del pacto al frente, no como arma, sino como testigo. Era como si cada paso fuera una declaración: no es por nosotros, es por Él. Josué se detuvo en el centro del valle, sin espada en mano, solo con el rostro al cielo. Og lo observó desde lejos y sintió una incomodidad extraña. ¿Cómo puede alguien tan pequeño enfrentar a un rey tan grande sin miedo? En ese instante, Og no lo sabía, pero ya comenzaba a perder, no en el campo de batalla, sino en el alma. La primera flecha salió de las filas de los Refaim. Rasgó el cielo como un trueno y cayó a metros del frente israelita. Pero no hubo respuesta. Solo el sonido del viento y el cántico de un levita que comenzó a entonar un salmo de confianza. La melodía creció entre el pueblo, suave y firme, como quien canta no por victoria, sino por certeza. Og gritó con furia, ordenando el avance. Los gigantes corrieron como avalanchas, haciendo temblar los escudos de piedra. Era el inicio de la batalla, pero en el campamento de los israelitas, el cántico no cesaba, como si cada nota fuera una muralla invisible. El cielo, hasta entonces azul, comenzó a cerrarse. Nubes densas y oscuras surgieron de todos los lados. El calor dio lugar a un viento helado, y la luz del sol fue tragada por sombras en movimiento. Og se detuvo. Su instinto, forjado en 100 batallas, sabía lo que era natural, y aquello no lo era. Alzó la mirada y vio que el firmamento parecía a punto de rasgarse. Entonces vino el estruendo, un trueno que no era sonido, sino voz. Una declaración que ninguna boca humana pronunció, pero que todas las almas allí escucharon. Y en ese momento, hasta el rey gigante supo: el Dios invisible había llegado al campo de batalla. El estruendo fue seguido por un silencio absoluto. Los Refaim, que hasta entonces avanzaban como tormentas vivas, se detuvieron en medio del valle. El miedo recorrió sus espinas como cuchillas heladas. Muchos nunca habían sentido aquello. No era temor a enemigos, era el peso de la presencia de algo mayor. Og intentó gritar una nueva orden, pero su voz falló. El aire a su alrededor parecía más denso, como si estuviera siendo comprimido por una fuerza invisible. En su interior lo supo. Esa batalla ya no era sobre territorios, sino sobre tronos espirituales. Josué alzó su mano, y como si el gesto hubiese sido el sello de un decreto celestial, un rayo descendió del cielo, directo sobre el estandarte de los Refaim. La tierra se abrió, y un resplandor cubrió el campo. Muchos gigantes retrocedieron en pánico, otros cayeron de rodillas. Og, atónito, miraba al cielo como quien busca respuestas, pero solo encontró silencio. No el silencio del vacío, sino el silencio de la soberanía. Entendió, no luchaba contra hombres, luchaba contra el propio designio de Dios. Y nadie, ni siquiera el más grande de los Refaim, vence cuando el cielo mismo entra en guerra. Og tambaleó. Sus pies, que habían pisado incontables victorias, ahora se hundían en la tierra como raíces, intentando escapar de lo inevitable. Miró a su alrededor y vio el colapso de todo lo que había construido. Guerreros sin mando, fortalezas sin sentido, un trono que ya no sostenía su gloria. Por primera vez, Og se sintió pequeño.
y en medio de aquel coloso en ruinas, su mente fue invadida por un recuerdo, las palabras de su padre, grabadas con sangre y honor: los reyes mueren, Og, pero los que se rinden ante el Eterno viven para siempre. En su juventud había despreciado tal consejo. Ahora era demasiado tarde para retroceder. Del lado israelita, el cántico se transformó en clamor. Era como si cada voz estuviera sellando lo que el cielo ya había decretado. Josué no celebraba, no sonreía, no gritaba. Sabía que aquella victoria no era suya, era de un Dios que cumple promesas y humilla a los orgullosos. El pueblo no se lanzó a la matanza, sino que esperó. Y fue el mismo cielo quien finalizó. Un segundo rayo cortó el firmamento y golpeó el suelo a los pies de Og. La fuerza lo lanzó al suelo como paja al viento. No hubo sangre ni herida. Solo un coloso de orgullo postrado, vencido no por la espada, sino por la gloria. Acostado sobre la tierra que un día gobernó con puño de hierro, Og vio el cielo aclararse lentamente. Las nubes se disipaban como si hubieran cumplido su misión. Y allí, en el suelo, con el rostro cubierto de polvo y el peso de su propia historia sobre los hombros, el rey susurró las palabras que jamás pensó pronunciar. No fuiste tú, Josué. Fue el Dios de Israel quien selló mi destino. Sus ojos se cerraron, no por desesperación, sino por resignación. Og no cayó solo como un cuerpo, sino como símbolo. El último de los gigantes había sido vencido, y con él, un ciclo entero de la humanidad. La noticia se esparció entre los israelitas sin alarde. No hubo celebración ruidosa ni desfile de trofeos. Era como si todos comprendieran que aquella victoria no era humana. Josué ordenó que el pueblo avanzara con respeto, sin saqueos. La cama de hierro de Og fue dejada intacta, como testimonio silencioso de que no todo poder construido sobre el orgullo permanece. Los levitas entonaron otro cántico, no de guerra, sino de reverencia, porque lo que cayó ese día no fue solo un hombre, fue un espíritu, una era, un orgullo que se atrevió a levantarse contra el Dios de los cielos. Mientras el pueblo seguía adelante, pasando por las ruinas silenciosas de Basán, Josué miró por última vez las puertas de Edrei. No había júbilo en su rostro, solo el peso de una responsabilidad que no era suya, pero que le había sido confiada. Sabía que el nombre de Og sería recordado por generaciones, pero no como héroe, sino como lección. Una advertencia viviente de que no hay grandeza verdadera donde no hay sumisión al Eterno. El pueblo de Israel siguió marchando con paso firme, no por su fuerza, sino por la certeza de que Dios les había entregado ese territorio, y que nada, ni siquiera el último de los titanes, podría impedirlo. Más tarde, cuando los escribas registraron los hechos de aquel día, no lo hicieron con tinta gloriosa, sino con temor. Describieron la cama de hierro de Og, su tamaño, su origen, su peso, no para exaltar su fuerza, sino para probar que hasta los gigantes caen ante el propósito divino. Los niños oirían esta historia alrededor de las fogatas, y los ancianos la contarían con los ojos llenos de lágrimas, no por nostalgia, sino por reverencia. La derrota de Og se convertiría en parte de la memoria colectiva de Israel, no como un relato de guerra, sino como un salmo viviente de la justicia de Dios. En la eternidad, ese día fue registrado como el final de una línea que se oponía a los cielos desde tiempos antiguos. Los Refaim, descendientes de las sombras del prediluvio, habían dejado su marca en el mundo, pero ahora su última llama se apagaba. Og, que representaba no solo a una nación, sino a una herencia espiritual corrompida, fue el último en caer. Y su caída fue como cerrar una puerta que jamás se volvería a abrir. Los cielos no lamentaron, los ángeles no celebraron. Solo anotaron: se cumplió el decreto, el último gigante cayó. La historia de Og
atravesó los siglos como un eco profundo. No porque los hombres recordaran su fuerza, sino porque jamás olvidaron lo que lo derribó. En cada generación que oyó su nombre, una semilla de temor fue plantada. El temor del Señor, que humilla a los altivos y exalta a los humildes. El nombre de Og se volvió sinónimo de advertencia. Un recordatorio de que la gloria terrenal es polvo y el orgullo es el preludio de la caída. En cambio, la marcha silenciosa de Israel continuó, no con espadas en alto, sino con corazones orientados hacia la promesa. Y así, la tierra de Basán pasó a manos de aquellos que no poseían tronos, sino promesas. Los israelitas pisaron el suelo antes dominado por colosos, no para erigir monumentos, sino para plantar raíces. Cada paso sobre esas tierras era una declaración silenciosa. No vencimos por fuerza ni por número, sino por el brazo del Señor. Donde antes había muros de piedra, ahora habría tiendas de adoración. Donde los gigantes dominaban por el miedo, ahora caminaría un pueblo moldeado por la fe. La presencia de Dios había barrido los vestigios de una era y había instaurado otra. Josué, contemplando las montañas que rodeaban Basán, alzó los ojos al cielo. En su alma no había soberbia, había gratitud. Comprendía que aquella victoria no era solo sobre Og, sino sobre todo lo que Og representaba: el dominio de la carne, el reinado de la arrogancia, la ilusión de la invencibilidad humana. El general sabía que nuevas batallas vendrían, pero también sabía que el mismo Dios que había derribado gigantes caminaría con ellos. Og fue solo el primero de muchos obstáculos, pero ninguno sería mayor que el Dios que los había llamado. En el silencio que siguió, la cama de hierro permaneció allí, abandonada, solemne, intacta. No sería destruida ni usada como trofeo. Era un testimonio visible de una verdad invisible, que hasta los más grandes caen cuando el Señor decide actuar. Los hijos de Israel pasaban junto a ella con respeto, algunos desviando la mirada, otros murmurando oraciones, no por miedo a Og, sino por temor al Dios que lo había abatido. Aquella cama se convirtió en altar silencioso, recordando que la soberanía de Dios no necesita ruido para ser eterna, y así se cerró el ciclo de los gigantes. No con aplausos, sino con temor, no con fuegos, sino con fe. Og, el último titán de Basán, entró en la historia no como héroe, sino como hito, el día en que la fuerza se inclinó ante la fe. El pueblo prosiguió, guiado por la nube y por el fuego, sin mirar atrás, sino avanzando hacia la promesa. Porque ahora sabían, si hasta Og cayó, no hay obstáculo que Dios no pueda remover. La jornada de Israel cobraba nuevo aliento, y cada paso resonaba en el cielo como himnos de obediencia. ¿Y tú? ¿Dónde está tu confianza? ¿En títulos, estructuras o en un Dios que vence gigantes con silencio? Que la historia de Og hable a tu corazón como habló a la historia de un pueblo entero, porque el verdadero poder no está en levantar murallas, sino en confiar en aquel que puede derribarlas con un soplo. La historia de Og no es solo un registro antiguo, es un espejo espiritual para cada uno de nosotros. ¿Dónde estamos poniendo nuestra seguridad? ¿Confiamos más en nuestras conquistas que en la voz de Dios? Hoy, el mismo Dios que hizo caer a un gigante puede romper cadenas, abrir caminos y restaurar corazones. Si este mensaje tocó tu alma, dale me gusta al video, compártelo con alguien que necesita oír esta verdad y escribe en los comentarios: mi confianza está en Dios. Suscríbete al canal y activa la campanita para seguir recibiendo contenidos que edifican, confrontan y transforman. Hasta los más grandes pueden caer, pero los que confían en el Señor permanecerán para siempre.